Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico de Veracruz y vamos a presentar una presentación sobre los sistemas de manufactura, los cuales son el Taylorismo, el Fordismo, el Toyotismo y el Six Sigma y el sistema OPEX. Y a continuación procederemos con la presentación. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema, que es el origen de la manufactura. El origen de la manufactura moderna se ubica hacia finales del siglo XVIII, más precisamente en el 1780, con el hito que marcó la Revolución Industrial Británica, que se extendería en un momento de toda Europa a luego Norteamérica y aparte de el resto del mundo. Antes de este momento, lo que mandaba y dominaba la producción era el tipo artesanal. Para empezar, una manufactura es un producto industrial, es decir, es la transformación de las materias primas en un producto totalmente terminado que ya está en condiciones de ser destinado a la venta. El término manufactura es de origen latino. Manus significa mano y factos quiere decir hecho. Entonces, la palabra manufactura significa hecho a mano, pero por extensión se aplica el proceso productivo actual, que involucra técnicas, máquinas y personas. Los sistemas de manufactura son fundamentales en la sociedad para la fabricación de productos o piezas de manera eficiente o por calidad. Los sistemas de manufactura son los distintos procesos de transformación y producción por un material o materia prima mediante la utilización de herramientas de máquinas, energía, trabajo y humano. La manufactura moderna, que comprenden los estándares industriales actuales, apareció hasta el año 1780, cuando la Revolución Industrial Británica trajo consigo la mecanización de la producción. Así pues, incorporó la maquinaria y la energía del proceso productivo. Este nuevo modelo surgió en Gran Bretaña en el siglo XVIII, después se expandió por Europa, Estados Unidos y finalmente el resto del mundo. Existen varios tipos de sistemas de manufactura, los cuales vamos a mencionar a continuación. Uno de ellos es el Taylorismo. Quien fue creador de ello fue Frederick Taylor, de 1856 a 1915. Se le conoce como el padre de la administración científica y de la ingeniería industrial. Fue la primera persona que se valió de un cronómetro para estudiar el contenido de trabajo, y como tal se le conoce como el fundador de los estudios de tiempo y movimientos. Nació en Filadelfia, Pensilvania. Entre sus grandes aportaciones, Taylor creó los 4 principios de la administración científica, que son desarrollar una ciencia
para cada elemento de trabajo en una persona, reemplazando por lo tanto los métodos empíricos anteriores. El segundo, seleccionar el mejor trabajador para cada tarea y capacitarlo en el método prescrito establecido en el principio de cada uno. El tercer principio es fomentar el espíritu de cooperación entre la gerencia y el sindicato para los métodos prescritos. El cuarto principio es dividir el trabajo en partes casi iguales entre gerencia y trabajadores, de modo que cada quien haga lo que sabe mejor hacer. Este sistema de manufactura se divide en dos, por taller y por lote. La característica principal, vamos a hablar primero por el de taller, que es la característica principal, es el tipo de manufactura es bajo en volumen. El tamaño del lote es pequeño, con frecuencia es de una clase, es comúnmente utilizado para cubrir periodos específicos del cliente y existe una gran variedad en el tipo de trabajos que la planta debe realizar. Debido a esto, el equipo debe ser flexible y de propósitos generales para terminar esa variedad de trabajo. Ejemplos de algunos realizados por este tipo de producción son los vehículos especializados, aeronaves, máquinas, herramientas especiales y prototipos de productos futuros. El siguiente sistema de manufactura es por lote, lo cual es la producción por lote, como dice su nombre, de tamaño medio del mismo artículo o producto. El lote podría ser producido una vez o en intervalos regulares. El propósito de este tipo de producción es satisfacer la demanda continua del cliente para un artículo. Sin embargo, la planta tiene la capacidad de producción que excede de la demanda del cliente. Debido a esto, el taller produce un inventario del producto, entonces se cambia a otra orden. Unos ejemplos de este sistema son los muebles, libros y partes componentes para muy diversos ensambles. Algo que debo de mencionar que hizo Frederick fueron las innovaciones. Estas fueron 5, que fueron estudios de tiempos con cronómetro, herramientas de acero de alta velocidad, afiladores de herramientas, reglas de cálculo, organizaciones de tipo funcional. Gracias a él tenemos en la retícula la materia de estudio de tiempos y movimientos, estudio del trabajo. Ahora mi compañero les hablará sobre el Fordismo. El siguiente sistema va a ser el de Fordismo, que este fue implementado por Henry Ford. Él tenía como propósito diseñar un auto que fuera de fácil acceso a los que son los clientes, o sea, económico, y también que fuera fácil de producir y sencillo de reparar. Esto lo logró en 1908, cuando creó su modelo T, en el cual utilizó la producción en masa, además de utilizar otros recursos como fue ensamblar en línea, también las partes que fueran intercambiables, el rediseño de partes del automóvil, al motor le agregó otros componentes y le quitó otros. También simplificó el proceso de ensamble y coordinó también la producción, que fue evitando los cuellos de botella y el balanceo de líneas. Las características principales de este sistema fue que la manufactura especializada era sobre los productos idénticos, solo tenían la base de tener un producto para producir, una tasa también de alta producción, y el equipo es de propósito particular más que de propósito general, es decir, que la inversión en maquinaria y equipo es alta, por lo tanto la habilidad del operario fue transferida a lo que fue la máquina, todo lo hacían por medio de máquinas. Entre los dos tipos de categorías que pueden existir en esta producción fue la producción en cantidad,
que esta involucra lo que es la producción en masa de un producto en particular y elabora primordialmente en máquinas herramientas estándar, produciendo partes particulares en cada una de ellas. Las partes que se fabrican son utilizadas frecuentemente como componentes de un ensamble, como por ejemplo la industria automotriz. El siguiente fue la producción en flujo. En esta se realizan dos situaciones, que son los productos discretos y los productos continuos. Los productos discretos fluyen a través de una secuencia de materiales que se divide en operaciones y estas se ensamblan, que es por ejemplo el ensamble de automóviles y el ensamble de televisiones. El siguiente es productos continuos. Se ejecutan las mismas operaciones en las mismas máquinas, que es por ejemplo las refinerías de producción del petróleo y la planta de procesos químicos, además de algunos productos de la industria de alimentos. El siguiente sistema es el toyotismo. Voy a presentar el tema del toyotismo. Iniciamos con el toyotismo desde el punto de vista occidental. Principalmente desde la óptica de los Estados Unidos de Norteamérica, al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1950, hace aproximadamente 5 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, Japón como país, ante su situación económica y social en que se encontraba, inició un movimiento en la calidad como estrategia para poder exportar sus productos, ya que en esos años sus productos eran considerados de baja calidad y además su mercado interno estaba contraído y para crecer necesitaban hacer productos de calidad a bajo precio para exportar y ser competitivos. También es conveniente mencionar que además de la estrategia de calidad, accionó otras estrategias entre las que se encuentra la manufactura, relacionada con el tema que se está desarrollando. Simultáneamente, otros países protagonistas y líder en los años 50 era Estados Unidos, el que en ese tiempo tenía una calidad aceptable en sus productos y en los mercados internacionales, sin mayor competencia. Al no tener mayores competidores, Estados Unidos optó como estrategia producir altos volúmenes de productos con el nivel de calidad que tenían en esos años. Esta estrategia les funcionó hasta mediados de los años 70, ya que en esos años fue alcanzando y posteriormente rebasado por Japón. En sí, el toyotismo fue un sistema de producción aplicado en sus orígenes por la empresa japonesa Toyota. Se basa en el principio just in time, que significa producir solo lo necesario y en el momento que se requiere. El toyotismo propone empezar la producción una vez recibido el pedido, ya que de ese modo se evita acumular un stock de mercancía por vender, lo cual implica costes de almacenamiento y es algo que a una empresa no le conviene. Características del toyotismo. Entre las características del toyotismo podemos destacar que solo se fabrican los bienes que han sido solicitados, evitándose la sobreproducción. Incentivar el trabajo en equipo en lugar de labor aislada. Alta rotación de los empleados para que aprendan a desarrollar diversas tareas. Esto significa que el trabajador se volverá multifuncional, pudiendo manejar distintas máquinas. Por ejemplo, esto a diferencia del Fordismo, donde se buscaba especializar a la mano de obra en pequeños procesos específicos.
Otro punto a favor es la reducción en los costos de almacén, ya que esto podría permitir trasladar esa baja al consumidor con un menor precio. Los jefes y empleados toman decisiones conjuntas y siendo flexibles ante los diferentes requerimientos de cada pedido. Las fases de producción no se dividen en tareas aisladas para cada trabajador o área. La idea es que todos los empleados tengan conocimiento del proceso de producción de inicio a fin. Así se logra una mayor flexibilidad para que se puedan dar respuestas rápidas en la puesta en marcha de la fabricación del producto. Surge en la década de 1970. A partir de la década de 1970, la corriente iniciada por el ingeniero de Toyota, Taiichi Ohno, empezó a desplazar al Fordismo, que apostaba por la producción automatizada en masa. En cambio, el toyotismo se enfocaba en producir solo cuando ya estaba asegurada la venta. Para ser precisos, el toyotismo empezó a ganar terreno a partir de la crisis del petróleo en el año 1973, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió no continuar exportando crudo a las naciones que hubieran apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Dicha medida de represalia provocó un incremento de los precios del petróleo y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación. Otros de los efectos de esta crisis fueron el aumento del desempleo y un bajo crecimiento económico. En ese contexto, el toyotismo se convirtió en el sistema con el cual Japón sacó a flote su industria, alcanzando el país del sol naciente un gran desarrollo en pocas décadas. El entorno externo al inicio de los años 1970. En los años 70 se presentaron una serie de situaciones externas a nivel mundial que afectaron la posición competitiva de las empresas, sobre todo la de las empresas occidentales. Entre estos factores se encuentran los siguientes. El impacto creado por la crisis del petróleo en 1973, la transición hacia la era postindustrial dominada por el sector de servicio, clientes más exigentes en calidad y variedad de los productos, competencia internacional debido a la globalización, la alta competitividad lograda por algunos países orientales y el impacto del mercado que había pertenecido tradicionalmente a los países occidentales fueron invadidos por países orientales. Lo anterior hizo que tanto las empresas occidentales como orientales se vieran afectadas por este nuevo entorno, pero las que se vieron más afectadas fueron las primeras, debido a que todavía estaban inmersas en los ambientes de manufactura tradicionales, los cuales ya estaban quedando obsoletos, mientras que algunos países orientales, sobre todo Japón, ya desde el inicio de los años 50, se encontraban trabajando en nuevos enfoques de la calidad y la manufactura, entre otros, lo que les permitió tener una mejor productividad y competitividad para salir mejor librados de esta situación. El entorno interno de las empresas occidentales al inicio de los años 1970. Tomando como referencia lo descrito en el punto anterior, en relación con el entorno externo, no fue suficiente para explicar el declive de las empresas occidentales, ya que estas existían ciertas situaciones que no podían responderse en base a dicho entorno, como era, ya que las empresas competitivas, sobre todo las orientales u occidentales, se basaban en la administración japonesa para poder lograr lo siguiente, lo cual era producir con la cuarta parte del inventario, con la mitad del espacio de inversión, y con eso se podía reducir a la mitad el tiempo entre diseño
y la producción de nuevos productos. Ante esta situación, a finales de los años 1970, ya iniciando la década de los 80, se realizaron muchas investigaciones por expertos e instituciones occidentales que se realizaron en algunas empresas orientales en busca de las razones que originaron su mayor competitividad. Dentro de lo que se encontraron, se puede mencionar como algo relevante los siguientes puntos, el cual el arma secreta de sus temibles competidores no estaba basada en una mayor potencia comercial o en una superior fuerza financiera, sino en la capacidad para elaborar sus productos más eficientes y precisos. Otro punto es la diferencia con los sistemas occidentales, que residía en el enfoque e instrumentos empleados por la dirección y la gestión de la producción. Y el último punto es que todo lo anterior lo lograron algunas empresas orientales aplicando nuevos esquemas productivos, entre los cuales se puede mencionar el sistema de producción Toyota, creado por Taiichi Ohno en la empresa de Toyota. Este sistema posteriormente fue renombrado en los Estados Unidos de Norteamérica como sistema de justo a tiempo. A continuación, mi compañera va a presentarles sobre el sistema OPEX. Bueno, como ya vimos anteriormente, cada una de estas metodologías se fue adaptando a las circunstancias y a las necesidades que existieron en su tiempo. Pero entonces, la excelencia OPEX surge por el aumento de la competitividad, que hace desaparecer muchas empresas, pero también crea nuevas empresas. Esto porque disminuye la demanda, pero aumenta la oferta. Para empezar, necesitamos saber que la excelencia en las operaciones es un conjunto de varias herramientas que nos puede ayudar a eliminar todas las operaciones que no agregan valor al producto, al servicio o a los procesos. Dentro del OPEX existen dos estrategias, como lo son manufactura esbelta y Six Sigma. Yo explicaré lo que es la manufactura esbelta. Bueno, la manufactura esbelta es fundada por el sistema de producción Toyota y comienza a sobresalir sobre el año de 1973. En lo que consiste es en hacer menos es más. O sea, ¿qué quiere decir esto? Menos personal, menos herramientas, menos maquinaria, menos esfuerzo humano, y con eso poder satisfacer lo que era principal, que era al cliente. Siempre va a estar como que en objetivo satisfacer la necesidad del cliente y sus requerimientos. Dentro de los principios de la manufactura esbelta se encuentra como primer punto lo que es el valor. Lo primero que nosotros debemos hacer es definir aquello que le agrega valor al cliente. ¿Qué es importante del proceso que se va a realizar? ¿Qué es el valor que él piensa, no? Como punto número 2, vemos lo que es el mapa de valor. ¿Qué quiere decir esto? Son todos aquellos pasos que vamos a realizar para poder conseguir lo que el cliente necesita. En el punto número 3 es el flujo. Y bueno, es en el flujo, ya que definimos lo que es el valor y el mapa de valor, que son las estrategias que vamos a seguir, es que sea un flujo continuo en las operaciones que se van a realizar y no se tengan interrupciones, sea una producción pieza por pieza y se tenga siempre en cuenta
lo que va a querer el cliente, y también se recomienda hacer una distribución en planta para poder manejar un poco mejor ese flujo. Como cuarto paso sigue jalar, y bueno, esta dice que es más bien hacer que el cliente sea parte de los pedidos que va a realizar. Nosotros no vamos a producir solo por producir, sino que el cliente nos va a decir cuándo lo quiere, qué es lo que quiere y cuánto es lo necesario que quiere. A eso se refiere con jalar. Y a veces es muchísimo mejor realizar este tipo de cosas porque ya no solamente vamos a producir así nada más, sino que vamos a tener una especificación y ya ellos van a poder jalar desde el interior del proceso y ya no nosotros vamos a tener que empujar para poder vender ese producto. Y bueno, como último punto es perfeccionar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya tenemos todos los pasos anteriores, lo que se busca es ir mejorando, ya con ese método que tenemos, con ese esquema, ir mejorando esos procesos para seguir teniendo o satisfaciendo lo que el cliente pide. Ahora, como otro punto, nos encontramos a los componentes principales de la manufactura, que es la demanda del cliente. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, son las necesidades que el cliente va a tener acerca de los productos o servicios, y además de tener en cuenta las características tanto de la calidad, el tiempo de entrega y el precio de este. Bueno, en el flujo continuo es poder implementar en toda la compañía y para tanto clientes externos como internos reciban todos los productos y materiales indicados en el tiempo que se debe. Y por último es la nivelación. ¿Eso qué quiere decir? Distribuir uniformemente el trabajo por el volumen y la variedad, así pudiendo reducir el inventario tanto en el final como en medio de ese proceso. Ahora bien, si nos regresamos a la parte principal, podemos observar que se muestran varios logos, y estas son muchas de las empresas que aplican la manufactura esbelta como un sistema OPEX, ¿no? Como lo son Nike, Ford y bueno, principalmente Toyota, que es un sistema que lo fundó. Y bueno, ahora vamos a continuar con el método 6 Sigma. La siguiente estrategia de lo que es OPEX es lo que es 6 Sigma. Esta fue generada en la compañía Motorola en 1982 por un equipo de directivos dirigidos por Bob Galvin, que el propósito principal era reducir los efectos de productos en los productos electrónicos. Definimos 6 Sigma según De la Vara como una estrategia de mejora continua del negocio enfocado al cliente, que busca encontrar y eliminar a los errores, defectos y retrasos de los procesos, enfocándose hacia aquellos aspectos que son críticos para el cliente, es decir, las necesidades con las que vamos a realizar los productos para que el cliente tenga una satisfacción. Esta siempre se va a apoyar por unas metodologías que posteriormente les voy a comentar. Va orientada hacia lo que es la mejora de la calidad del proceso o producto. Esta tiene 3 áreas de acción, las cuales son mejorar la satisfacción al cliente, la reducción del tiempo de ciclo y la disminución de los defectos. Ahora sí les voy a comentar sobre las metodologías que se usan en esta estrategia 6 Sigma, que son 2. La primera es la de MAC. Estas, por sus siglas, son definir, medir, analizar, mejorar y controlar. La primera, definir, que el primer paso que es definir, es donde se define el proyecto y
se aclara la problemática. La segunda es medir. Se mide la situación actual, es decir, se miden las variables de salidas Y que están afectando a lo que es el proceso o el producto. En la tercera es analizar. Aquí se analiza lo que es la causa raíz, identificando lo que son las X vitales, y su objetivo es cómo se va a generar el problema, por qué se genera. Ahí es donde analizamos todos esos componentes por los que están pasando nuestro producto o servicio para saber qué es lo que vamos a mejorar, que es el siguiente paso. Vamos a mejorar lo que son las variables críticas de calidad, disminuyendo la variabilidad del proceso o del producto. Es así como vamos a disminuir lo que es los errores, los defectos, que es lo que se encarga la estrategia Six Sigma. Y por último es controlar. Aquí se va a mantener la mejora diseñando un sistema para que las X vitales se controlen y posteriormente con esto se cierra lo que es el proyecto. Cabe destacar que en esta metodología se cuenta ya con un proceso o un producto existente, es decir, físicamente real, y lo que se implementa aquí es una mejora para reducir lo que son las variables, lo que viene siendo errores o defectos que presenta nuestro producto. La siguiente metodología es la de MAT. Bueno, la metodología de MAP, por sus siglas, es definir, medir, analizar, diseñar y verificar. Pero bueno, todos tenemos entendido que la variabilidad de un proceso mayormente es influida por el diseño del producto y del proceso también. ¿Qué quiere decir esto? Que un buen diseño va a generar productos de calidad, fácil manufactura, satisfacción del cliente y la de reducción de costos. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Bueno, implementando cada uno de estos pasos de esta metodología. La diferencia entre el DMAIC y el DMAP es que en el anterior nosotros ya vamos a corregir con un proceso que ya tenemos. Y en este segundo nosotros vamos a diseñar apenas ese proceso. Es por eso que tiene una ventaja y bueno, a veces resulta un poco mejor. Bueno, y ahora vamos a concluir el tema. Ok, en conclusión, podemos decir que cada una de esas metodologías se fueron adaptando a los requerimientos de su época, generando cambios para que a su vez su implementación produce hasta la actualidad. Debemos de tomar en cuenta que todo lo que cambia, al igual que las necesidades, que todo cambia al igual que las necesidades, y para poder lograr procesos más eficientes, no solo con la mano de obra, sino también con los avances en la maquinaria, por ejemplo, es una de las grandes ventajas que se puede tener. Podemos decir que la manufactura ha evolucionado a la mejor manera posible conforme va pasando el tiempo. Bueno, pues nosotros fuimos el equipo y espero les haya gustado nuestra presentación. Gracias.